bueno, lo que siempre nos han enseñado en la casa, que estudie, para que trabaje, para que sea alguien en la vida. Entonces yo muy juiciosita empecé a aplicar todo eso. Yo siempre he sido mucho de que me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces yo decía, ay, no voy a estudiar 2 carreras porque si estudio 2 carreras voy a ganar más, me van a ascender, o golpe el que me di cuando fui empleada, porque pues empecé ganando un sueldo muy bajo. Si estudiaba mucho, porque estaba sobreperfilada. Si no estudiaba, porque no tenía la carrera, ¿cierto? Entonces empecé a ver eso, ese mundo que yo decía, Dios mío, pero esto no fue lo que me prometieron, esto no fue lo que me dijeron que yo iba a lograr. Yo antes no creía en mí, no creía que tenía capacidades, que tenía habilidades, y realmente llegó, por ejemplo, alguien muy importante en mi vida que me dio a entender de que yo sí tenía esas habilidades, esas capacidades y que yo era muy buena. Y empecé a creer en mí en ese momento, y muchas veces de mi vida no lo creía. Yo me pongo a ver a mi mamá, su primer hijo a los 16. Eso tiene que ser muy teso. Y es como ella crió con la información que ella tenía. Yo no la puedo culpar por eso. Eran otros tiempos. Es mi decisión hacer algo totalmente diferente por mí, ¿cierto? Es mi decisión, es que es mi vida, es mi timón, es mi barco. Yo no puedo culpar a nadie por lo que yo estoy haciendo, viviendo. Es mi decisión, y todas las decisiones que hemos tomado es lo que nos trae hasta donde estamos en este momento. ¿Cómo enfrentamos los momentos difíciles? ¿Cómo salieron de ese punto en el que ustedes dijeron, no sé cómo llegué hasta ahí, pero salí? O sea, ¿quién desea de pronto empezar contando un poquito de eso? Hubo un momento en mi vida donde tuve como un bajonazo, donde pensé que estaba perdida, y ese momento lo enfrenté diciéndome, hey, tú puedes, tú eres una mujer poderosa, tú eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas en la vida. Entonces ahí fue donde entendí que era capaz de hacer muchas cosas y poder salir de ahí sin rendirme. Entonces en ese momento, hace 4 años, salí de donde estaba y ahora estoy logrando cosas que nunca me imaginé que había logrado. ¿Qué hábitos, digamos, que empezaste a utilizar para poder tú decirles, o sea, es difícil, pero gracias a estos hábitos puede como empezar a mejorar esa situación? Mira, yo hábitos hace más de 5 años no los tenía. Cuando empecé al tema de la lectura, el tema de levantarme temprano, de empezar el gimnasio, de alimentarme bien, empezó a haber muchos cambios en mi vida, me empezó a gustar. Yo dije, wow, pues esto sí hace que uno realmente tenga una mejor versión de uno. Entonces, en ese momento que empecé a leer, a hacer otras cosas diferentes que no hacía antes, fue donde empecé a ver muchos cambios en mi vida. A ver, yo creo que todos tenemos historias no ganadoras. Todos. Y a mis 48 años, yo he descubierto que esas historias ganadoras son una quiebra financiera, la pérdida de una relación, de valor, que muera alguien importante en tu vida, que te despidan de un trabajo que para ti es importante. Y todas esas historias no ganadoras a mí me han ido llevando a acercarme espiritualmente más a Dios. Yo he hecho las experiencias que Pau ha hecho, madrugar temprano, hacer deporte, adquirir buenos hábitos. Sin embargo, el día que yo me declaré servidor de Dios, ahí comencé a entender que yo tenía un papel en el mundo y que ese papel tenía un propósito en mí. Y ahí comencé a ver el mundo de una manera distinta. De hecho, siento que ese fue el clip que hizo que mi mente comenzara a cambiar y a abrirme a salirme del sistema. Porque yo era el tipo de persona que trabajaba 7x24 en una empresa, de domingo a domingo, y todo había que darlo allí, y el proyecto había que sacarlo adelante, por encima de lo que fuera. Pero cuando yo comencé, pero para mí un punto de quiebre fue darme cuenta que había dinero en mis bolsillos, pero no había tiempo. Había dinero tenía una familia maravillosa y yo no le estaba dando mi energía. Tenía amigos que amaba profundamente y no estaban a mi lado. Tenía una relación a la que yo creía que le estaba apostando todo y en realidad no le estaba dando lo que necesitaba. Sí, es que es bastante importante eso. Yo en podcast pasados he dicho que para mí hubo un tiempo, y yo todavía estoy joven, pero yo a una temprana entendí, yo no había entendido, uno de chiquito escuchaba que el tiempo es oro. O sea, yo no entendía eso. Gracias a mis 20 años yo hablo inglés, me empecé a ir muy bien en la vida pues por trabajar en empresas americanas, pero no tenía tiempo. Yo lo entendía muy temprana edad. Por ahí hay personas que, por ejemplo, todavía no se han dado cuenta de eso. Mira, pero es muy importante. Te digo algo, yo tengo 46 años y me di cuenta a los 40 años que estaba quebrada.
Y ahí fue un punto de quiebre en mi vida. Es que es como ese abrir de ojos, ese abrir de ojos que llega en algún momento de la vida de donde las personas llegan, eso es teso. Y es diferente, o sea, para todo el mundo funciona diferente. Sí. Por ejemplo, yo nunca en esos momentos de quiebre me sentí que había dejado hábitos o que había dejado de leer o que había dejado de ir al gimnasio, pero aún así yo me sentía vacía por dentro, o sea, decía, fue madre, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y no encontraba, o sea, por más que le buscaba rumbo, por más que buscaba trabajos, por más que buscaba empresas y quería hacer nuevamente network marketing y pues buscaba la manera como de salir de ese bache en el que estaba, no lo encontraba. Me llamaban mis amigos, me llamaba Paula, me llamaba Weimar, me llamó Adriana, me llamaron muchas personas y yo les decía, no, todavía no. O sí, pero jamás les volví a responder. Y en realidad, para salir de ahí, me pareció muy chévere lo que dice Wey, porque yo, por ejemplo, soy una que a mí me encanta ir a la iglesia. Entonces voy a la iglesia los domingos y yo le rezaba a Dios, todas las noches le rezaba a Dios. Y yo, Señor, ¿cómo es que salgo de acá? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ya no sentirme así de vacía? ¿O qué es lo que tengo que buscar? Y muchas veces vamos y buscamos la familia, ¿cierto? Y la familia lo que hace también es aporrearte y decirte, es que hiciste eso, y es que hiciste eso y estás pagando ese karma, es que quizás hiciste eso, y nosotros no vemos ese detrás de cuando tú dices, bueno, no, espérese, me voy a frenar acá, voy a pararlo, ¿cierto? No quiero vivir más así, ok, ¿cuál es la decisión que voy a tomar? Buscar, marica, Que buscar. muchas veces buscamos afuera lo que está dentro de nosotros. Totalmente de acuerdo. Y cuando encuentras eso y aprendes a mirar no hacia afuera, sino a mirarte tú mismo y decir, fue madre, es que el error que estoy cometiendo es que no estoy creyendo en mí y no estoy esperando las opiniones de las demás personas y no estoy creyendo en mí. Ahí es donde tú dices, fue madre, es que yo me veo y toda la gente dice, es que tú eres muy buena para esto, es que tú eres muy buena para esto, y son más que todos son mis amigos. Y Paula me dice, es que tú tienes mucho talento. O ella me dice, es que tú eres muy poderosa. Y uno dice, fue pucha, sí, eso es cierto. No nos lo creemos. Eso es que las justamente personas estaba creen hablando. más en uno que lo que nosotros creemos en nosotros Así es. mismos, y a veces pasa mucho en las personas. Yo antes no creía en mí, no creía que tenía capacidades, que tenía habilidades, y realmente llegó, por ejemplo, alguien muy importante en mi vida que me dio a entender de que yo sí tenía esas habilidades, esas capacidades y que yo era muy buena, y empecé a creer en mí en ese momento, y muchas veces de mi vida no lo creía y me ensimismaba, me encerraba, me daba miedo mostrarme, pero sé que todos y todas las personas tienen habilidades y talentos que mostrar al mundo, y ahí es donde yo me di cuenta que tengo muchas habilidades y talentos para mostrarle a la gente. A mí me pasó algo muy particular con ese tema de encontrar ciertas habilidades, y es que yo se lo debo a las quiebras que yo he tenido, porque cada quiebra me ayuda a entender de que yo sí era capaz de muchas cosas. Por ejemplo, yo he sido muy emprendedor desde muy joven, o sea, yo he tenido múltiples negocios, pero tenía un factor, era que no tenía tiempo. O sea, tenía dinero, pero no tenía tiempo para nada, absolutamente para nada. Y siempre era como en busca de más dinero, pero tiempo, pero algo que me diera también ese tiempo. Y cada vez que me quebraba, veía como yo soy capaz de hacer otra cosa. Yo soy capaz de hacer otra cosa, algo que me permita también tener más tiempo, más calidad de vida, porque no siempre la calidad de vida la da el dinero, sino también poder tener tiempo, como dice Weimar, con la familia, con los seres queridos. Entonces uno, listo, tengo dinero, pero no puedo disfrutarlo con mis seres queridos. No puedo disfrutarlo, no puedo tener en tiempo de esparcimiento porque tengo que dedicárselo a ciertos negocios. Entonces, todas esas quiebras me ayudan a que yo soy capaz de hacer algo nuevo, soy capaz de hacer algo nuevo. Exacto, algo diferente. Y llegué, por ejemplo, al mundo del trading, donde al principio yo dije, uy, eso es una cosa, ¿quién es capaz de hacer eso? Eso se veía como un mundo. Eso mismo digo yo. Como que, Dios, ¿qué es eso? Porque cuando yo empecé, literalmente en mandarín, o sea, me están hablando en mandarín, no tengo ni idea de qué me están hablando, y ahí fue donde, listo, empieza a leer, a instruirse. Yo no tomé ningún curso, yo lo único que fue dedicarme a leer, a instruirme, mucha matemática, y descubrí una habilidad nueva, donde ya yo puedo decir que el trading me abrió una puerta gigante donde yo ya puedo manejar mi tiempo. Cambió la vida. Yo opero 1 hora o 2 horas, cierro el computador. Ay, qué rico. Pues sabes qué lo que pasa es que hay muchas personas que no quieren aprender, o sea, quieren pasarse La el milla proceso. extra, no quieren Exacto. hacer esa milla No extra de quieren hacer aprender. esa milla Quieren extra el para resultado. poder
O sea, quieren el resultado, más no pero quieren no el quieren el proceso. proceso. Por ejemplo, Dani, ¿cómo ha sido tu proceso? Porque tu proceso ha sido muy lindo para todos. Sí, bueno, les cuento que cuando, bueno, lo que siempre nos han enseñado en la casa, que estudie, para que trabaje, para que sea alguien en la vida, entonces yo muy juiciosita empecé a aplicar todo eso. Yo siempre he sido mucho de que me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo y me identifico con él. Entonces yo decía, ay, no voy a estudiar 2 carreras porque si estudio 2 carreras voy a ganar más, me van a ascender, o golpe el que me di cuando fui empleada, porque pues empecé ganando un sueldo muy bajo. Si estudiaba mucho, porque estaba sobreperfilada. Si no estudiaba, porque no tenía la carrera, ¿cierto? Entonces empecé a ver eso, ese mundo que yo decía, Dios mío, pero esto no fue lo que me prometieron, esto no fue lo que me dijeron que yo iba a lograr. Y empiezo a ver eso cuando empiezo a conocer el mundo del liderazgo, del network marketing, y bueno, ahí yo vi algo que me llamó mucho la atención. Pero siempre he sido... O sea, siempre he pensado en el qué dirá, qué pensará la gente, y si renuncio, y qué dirán en mi casa, y qué dirá, ¿cierto? Gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mi esposo, que es una persona que me acompaña siempre, y él es el que me impulsa y me dice, Reina, usted puede, usted es capaz. Y bueno, en ese entonces, bueno, renuncié de trabajar en una oficina, me fui a entregar volantes de mi emprendimiento, a tocar puertas, y gracias a eso logré muchísimas cosas. Pero hubo un punto también donde ya no estaba conforme con los resultados y empecé a ver cómo el mundo estaba evolucionando con las nuevas tecnologías, con estas nuevas tendencias digitales, y no creía. Yo decía, no, además que eso son pirámides. Y entonces no creía nada de eso hasta que la gente me empezó a mostrar resultados y yo dije, será bueno, lo intenté, junto con mi esposo lo intentamos, y oh sorpresa que nos estafaron. Y yo, Dios mío, ¿yo por qué hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Cierto? Entonces, ¿o por qué no estudié? O por qué no estudié, o por qué no estudié, y yo sé, entonces me daba golpes de pecho, como que me encerraba, y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Me siento fracasada, ¿cierto? Nuevamente me empleo, yo ya no veía como oportunidades para nada, pero nunca dejé mis hábitos, esos hábitos que mencionaban ustedes, de escucharme afirmaciones positivas, de leer un libro, de siempre rodearme de buenas personas, hasta que gracias a esta comunidad de Billion yo dije, no, o sea, otra vez voy a volver a lo mismo. Entonces, ¿dónde está todo el proceso que he vivido y todas esas experiencias que yo les decía a las personas que sí se puede, que sí es posible? Y gracias a eso hoy estoy feliz, ya he viajado por muchos lugares del mundo, ya manejo mi tiempo, y le digo a todas las personas que, o sea, todo lo que uno quiere, uno lo puede lograr. Todo Solo tiene que a que veces, un cambio de mentalidad. a veces lo que decía Pablo y lo que decían, uno a veces no cree en uno, porque yo siempre soy, pero ¿será que sí? A mí me dicen, Dani, usted se expresa muy bien, Dani, usted es súper buena para las redes sociales, usted es súper buena para esto, y yo, pero sí, a todas como con esas inseguridades, y a veces cree más en uno las personas que uno mismo, pero sí, tenemos que creer en nosotros. No, y también hay que entender, hay que entender que dentro de, o bueno, en el mundo que nos está rodeando ahorita, vamos a encontrar de ambos lados, tanto las personas que van a creer completamente en todo lo que está en tendencia, como personas que van a seguir en lo tradicional, y también nos tenemos que enfrentar a eso. El punto es que si te estás enfrentando a eso, ¿qué pensamiento es el que tienes tú para poder enfrentarte a esos dos mundos? ¿Sabe qué identifico yo en común en todos nosotros cuando los escucho? Y es que la oscuridad nos lleva a la luz. Y esa oscuridad es la que nos permite descubrirnos en esencia, reconocernos. Y para mí la palabra reconocer es una palabra gigante, porque si tú coges reconocer de adelante hacia atrás, vas a leer reconocer, pero si te devuelves en la lectura, vas a encontrar reconocer. Y yo creo que ese es el primer propósito que nosotros tenemos cuando llegamos a este espacio de vida y cuando asumimos nuestra vida en confianza, reconocer nuestra esencia. Cuando tú reconoces tu esencia, te estás conectando contigo, y ese conectarte contigo te permite comenzar a encontrar propósito, porque propósito es yo descubrir mis habilidades, pero colocar esas habilidades en mi hacer cotidiano y al servicio de todas esas personas que me rodean, de todo ese entorno. Entonces, cuando descubrimos esa esencia o reconocemos esa esencia, nos abrimos al servicio del otro, nos volvemos servicio. Es que ese punto es muy bueno porque, por ejemplo, con lo que les estaba hablando del trading, uno acá empieza a generar dinero y uno ve el dinero relativamente simple ya de generar, uno ya empieza a llegar en 1 hora, 2 horas de trabajo, empieza a llegar dinero.
y uno dice, listo, sí, tengo dinero, pero ¿qué? ¿Qué hay más? ¿Qué sigue? Entonces, ahí es donde uno viene, por ejemplo, con la academia en la que yo tengo mis estudiantes, y uno ver que los estudiantes dicen, ya estoy generando, o salí de una quiebra, o estoy generando dinero, eso es lo que ya le da a uno como esa satisfacción y en ese propósito que estoy ayudándole a las otras personas también a generar dinero. Entonces es una satisfacción, como dice Weimar, que tiene uno propósito. Y algo que yo Ese quiero gracias. aportar ahí es que, por ejemplo, pues uno no entiende muchas cosas, o sea, es que lo que digo, estoy muy joven todavía, pero pues siento que tengo un mindset muy desarrollado gracias al trading y otras cosas, porque ustedes, por ejemplo, mencionaban que cuando ustedes empezaron, pues mucha gente les decían como las habilidades que ustedes tienen. En mi caso fue muy lo contrario, a mí me decían siempre como cosas negativas. Ahí es donde yo también digo que el entorno es muy importante donde está, porque si uno está en un entorno donde nadie ve las virtudes de uno y uno mismo tampoco se las va a ver, uno está en un juego. Pero, o sea, si uno empieza como a notar patrón, uno empieza a mejorar cosas y a empezar a ayudar a los demás, y si uno está bien uno mismo, uno puede ayudar a muchas otras personas. Por ejemplo, yo, lo que dijo Lucas ahora, Lucas, yo me identifico tanto con las cosas que dijo. Ahí nos identificamos. Porque yo llegué a un momento de mi vida donde yo tuve demasiado y yo no me sentía feliz. Porque ahí es donde uno se hace la pregunta, bueno, ya tengo el carro de mis sueños, ¿qué sigue? ¿Ahora Ya qué? tengo el apartamento de mis sueños, ¿qué sigue? Ya he viajado por el mundo, ¿qué sigue? Y ahí fue donde yo me di cuenta que tenía que encontrar ese propósito de servir a las personas. Cuando tú ayudas a otras personas, a que esas personas transformen su vida, eso lo llena a uno más que cualquier dinero, porque es que el dinero siempre llega por añadidura. A mí el trading, yo empecé en el mundo de los negocios con el trading. Nunca me ha ido bien, pero entendí que los negocios van por ese lado. Entonces hay que cambiar la mentalidad, porque si tú no cambias la mentalidad, por ejemplo, a mí el trading no es algo, pero yo me apalanco de él con inteligencia artificial, con otras cosas. O sea, es que yo entendí que los negocios van por ese lado. Hay personas que les gusta, les encanta, lo estudia, pero hay personas como yo que se apalancan de la inteligencia artificial, de otras cosas para generar ese dinero. Entonces es como cambiar la mentalidad, y cuando tú hablas de eso, me acordé también que tuve una quiebra financiera terrible, y levantarse de ahí no ha sido fácil. Y Caro hablaba ahorita de los puntos de quiebre. Siempre vamos a tener puntos de quiebres en nuestra vida, pero ¿cómo los enfrentas? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo sigues adelante? ¿Qué aprendemos de eso? Lo Yo más tengo importante. algo y que me pasa mucho, y es que cuando tengo esos puntos de quiebre, yo me doy 1 o 2 días. 1 o 2 días. Yo, pues esa es mi forma como de volver a sobresalir. Me doy 1 o 2 días. Se los juro que puedo durar 3 horas llorando en el baño. A mí Yo me pasa lo mismo. Duro 3 horas llorando en el No, baño. yo soy de los que compro, por ejemplo, Mecato o algo así. Hago el duelo por ahí 2, 3 Y vuelvo días. y me levanto. Sí, yo hago Vuelvo y me levanto. exactamente Yo lo mismo. salgo del baño, me doy De la el quiebra tiempo. financiera que yo tuve, el duelo fue 1 año. Para mí, casi que no me levanto. Fue 1 año. Yo me doy, o sea, tal vez sí vienen baches dentro de ese tiempo que uno demora en levantarse otra vez, pero digo que el duelo así que yo me demoro 3 horas, 4 horas en el baño, pero literal en la ducha, botando agua caliente, llorando, sentada, Yo le pongo el drama. sentada y lloro y grito y coloco música Emocional Dios. de fondo. No, Sí. coloco música de Emocional, Dios. literal. Y es que levanto mis manos, esa canción la coloco y me siento en el baño, y si la tengo que repetir, Alexa, repítela, y vuelvo y me siento, y hasta que yo diga, ya no voy a llorar más, me paro, me arreglo y me pongo linda, porque siento que así obviamente me voy a sentir muchísimo mejor, y me voy y me como un helado, o me como una pizza, o me voy para cine sola, hago lo que sea, pero hago algo como que me haga sentir que me quiero y que voy a volver a hacerlo por mí, ¿cierto? Es que eso es muy bueno, ese tema de dejar sentir, o sea, vivir ese proceso. Es más, yo hago eso también como una terapia, que listo, déjese sentir todas esas emociones, por ejemplo, Y eso una que dicen semana. que los traders no somos emocionales. Eso es Me encanta. Uno se vuelve frío. Uno se vuelve un Sí. poquito frío, pero uno se vuelve un tampoco, o sea, poquito uno es frío, humano. pero uno también se debe permitir Sí, sentir obvio, esas o sea, emociones. Pues uno dicen que también- los traders no uno tienen uno emociones. representa- Es que si uno llega a un punto, uno que las representa uno, estudia, que se uno las- llega a un punto donde aprende a controlar mucho las emociones, Sí. pero seguimos siendo Obvio, seres somos emocionales. humanos. Y seres humanos. Exacto, y seres humanos. Y
nosotros no somos robots, pero... La IA sí es un robot. De hecho, por eso dicen que cuando uno está mal emocionalmente, mora le va a hacer el gráfico, porque no quiere tomar malas decisiones. o sea, Total. Entonces, Y así es que vivan esas emociones, es bueno vivir esa Darse emoción. el permiso Sí, de yo digo, voy a tomar esta semana para echarme al dolor, a tirarme al piso, a sentir las emociones y ya después de esa semana párese. Es saber, Sí. cómo, es saber cómo levantarse de eso. Y yo creo que otra cosa importante es como también disfrutarse el proceso, ¿cierto? Porque a mí a veces me pasa que yo soy como muy perfeccionista, o era muy perfeccionista, entonces yo decía, bueno, yo me levanto hasta ahora y era súper estricta con los horarios, como si, mejor dicho, como si esto era en una empresa. Entonces yo me levanto de esta hora a esta hora leo, a esta hora voy al gimnasio y si me pasaba un minuto más ya era con mal genio. Pero yo te dije que no Ya fueras está. tan estricta. No, ya. Sí, vea, me sirvieron los consejos de mi amiga. No seas Yo era estricta, súper qué buen estricta. Y mi familia me decía, ay, Dani, vamos a salir. Ay, no, es que no puedo, estoy trabajando. Pero si usted es su propia jefe, y yo no, es que igual, si yo soy mi propia jefe, yo tengo que trabajar. Dani, vamos a comer. No puedo, es que estoy muy ocupada. Y ahora yo he aprendido y yo digo, bueno, cuando yo era empleada, y yo creo que eso lo empecé a ver más y a sentir más desde que me empleé la segunda vez que ya otra vez dije, pues esto no más, lo empecé a valorar más, porque yo decía, juepucha, o sea, uno tener que pedir permiso para ir con su mamá a acompañarla a una cita médica y saber que tiene que ir a la cita y se tiene que ir otra vez corriendo. Y en estos días que esta semana yo no vivo acá en Medellín, yo vivo en el Carmen de Lloral, que en el oriente antioqueño, entonces ya son 3 veces esta semana que he bajado a Medellín y yo le decía a mi mamá, ay, ma, qué delicia, o sea, me vine para acá, estuve contigo en la cita, almorzamos, nos vinimos por acá para el centro a vitrinear a los centros comerciales y no tengo que cumplir un horario, yo miraba el reloj, no tengo afán, qué bendición. Entonces es como eso, aprender a disfrutar esos procesos y no ser tan estrictos con nosotros mismos, que sí tenemos que obviamente ser comprometidos y disciplinados con nosotros, porque muchas veces las personas malinterpretan, es que yo soy mi propio jefe, entonces me levanto a las 10 de la mañana, me baño a las 4 de la tarde, hoy no trabajé, me puse a ver Netflix, a mecatear, ¿cierto? No es así, pero también uno poder disfrutar con su familia, cuando mi familia me necesita, una cita médica, vámonos a chupar un cono, vámonos. Mi esposo me decía, Reina, vámonos esta semana a cine con mis sobrinos, y yo, bueno, vámonos, disfrutemos, y seguimos trabajando. Entonces es eso, disfrutar ese proceso. La primera responsabilidad que tengo yo como ser humano, como persona, es conmigo mismo. Y todos han dicho esto de una manera u otra. Cuando yo estoy bien, yo puedo entregarle al otro bienestar. Pero si yo estoy mal, si yo estoy metido en la carrera de la rata, si yo estoy corriendo mi día a día, si yo me esfuerzo a hacer las cosas y me obligo y no me permito sentir, entonces simplemente llegamos y cogemos la emoción y la tiramos a la espalda, la metemos en la maleta, como si esa emoción no tuviese sentido de vivirse. Pero resulta que esa emoción, yo sigo haciendo mi trabajo, sigo produciendo resultados, pero la emoción va a seguir ahí atrancada. Siempre. Entonces cuando pasan cosas como las que hacen Lucas y Caro. ese tipo de cosas libera el alma. El alma es una cosa maravillosa y hay que escucharla y solo se escucha en el silencio. No, y se solo escucha el en cuerpo la también, emoción. ¿no? Y en el cuerpo, porque es que claro. todas esas emociones se reflejan en enfermedades, En cansancio, agotamiento. Entonces cuando tú escuchas el alma es conectarte contigo y esa conexión contigo te permite liberar esa emoción, ¿cierto? No dejar que se atranque y que se quede en esa maleta y te permite levantarte y avanzar el día siguiente. Cuando yo estoy bien, hay para mí y hay para mi entorno. Y lo más bonito de esto es que cuando yo doy, siempre voy a tener más para dar. Pero cuando yo me reprimo, al primero que me quito es a mí mismo. Sí, y eso funciona, la estrategia de ustedes dos, porque cuando yo estoy aburrida, yo le digo a mi esposo, yo puedo estar juiciosa con la dieta, con la alimentación, y yo, mi vida, estoy triste, quiero un brownie con helado, y en serio me lo lleva, y yo soy contenta, de una me cambia No, el y de todas ambiente. formas también darnos cuenta de que si no nos permitimos sentir y no nos permitimos vivir esa emoción, nos estamos haciendo daño primero a nosotros mismos y segundo a las personas que nos rodean. Y si tanto amor sentimos por nosotros y por quienes nos rodean, tenemos que permitirnos sentir. Ustedes que empiezan del estoicismo, porque el estoicismo ustedes saben que es mucho manejo de emociones y el no sentir en cierta forma cuando uno está, digamos así, en casos pues que no esté mal, es como estar neutro a pesar Pero de que el mundo esté cayendo encima. El estoicismo no es de no sentir, O sea, sino sí, exacto. saber cómo canalizar las Las emociones. cosas. Ok.
Yo, por ejemplo, yo creo que no sé nada de estoicismo, la verdad. Yo Necesito trabajar en eso. Pero sí, 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 yo- sí, Es bacano, es bacano. no, sí, o sea, pero Pero bueno, vaya y aplícalo. Por ejemplo, porque yo es que ahorita las me estoy emociones Cuando son leyendo Marco algo Aurelio, tenaz para... el estoicismo Sí. también tiene que ver mucho con Marco Aurelio. Marco Aurelio, cuando habla, no habla es de no sentir emociones, sino saber canalizar las emociones, no dejarnos dominar de ellas, pero saber cómo filtrarlas cuando siente, por ejemplo, de que listo, lo que hacemos nosotros dos, de que sientes esa rabia, sientes esa impotencia, vívala, pero no te quedes ahí. no nos permitimos quedarnos ahí. Y eso, por ejemplo, ahorita que estaban hablando de sentirse neutro y demás, yo soy muy neutra. Pero mira Sí. que hay maneras. Por ejemplo, Uno se va a controlar, o sea, uno Yo- llega a un punto que uno trata de no Voy ser a- muy voy a hacer explosivo. trading, bueno. Así es. Yo me leí un libro de trading en la zona, trading Sí, en la trading en la zona, y habla también, eso es en la vida real, o sea, es el trading, es en la vida real, en los Sí, negocios, en en todo, o todo, sea, en lo todo. Es que aplica. trading, ¿qué significa? O sea, la palabra en sí, ¿qué traduce? Intercambio. Comercio. Comercio, Comercializar. Y se comercializa en todo En el todo. momento. Intercambia en todo momento. aspecto, hasta en emociones. O sea, si Exacto. uno se pone a pensar, uno intercambia O emociones. sea, con si las tú personas. sabes manejar tus emociones en el trading, sabes manejar tus Lo que emociones es todo. en tu vida Es que personal, este en lo negocio que tiene quieras. algo muy bonito. Soy El buena. trading El te trading, enseña. por ende, saca como todas esas máscaras, lo que tú eres, Uy, lo sí, que no total. eres. O sea, el trading ahí mismo destapa todo lo Te que saca eres. hasta las heridas de Exacto, infancia te que saca tienes. todo Sí. lo que eres. Por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, tú quieres saber si tienes codicias, si tienes Haga avaricia, trading. párese frente a un Párese gráfico. frente al gráfico Parece para que frente a un vea. gráfico, ahí es donde te das cuenta si realmente tienes eso, si tienes problemas de ansiedad, parece frente a un gráfico y todo eso te lo revela el trading. sabes que en mi experiencia de lo que llevo en trading, cuando lo volví a retomar, me he dado cuenta de mi ser en muchos aspectos y exactamente eso me ha pasado. Entonces, darme cuenta qué genera el dinero como factor de intercambio, qué genera el dinero en mí y cuando me siento merecedor, cómo ha cambiado mi visión frente a mí mismo, frente al dinero y saber que simplemente está ahí en el aire y verlo desde la abundancia y no desde la escasez. Porque entonces el dinero lo vemos a veces desde la culpa, desde el miedo, desde la vergüenza, desde el no merecimiento. Y entonces usted dice, carajo, pero ¿por qué se me fue? Sí, el análisis está perfecto. El mercado es quién es. El que no se está conociendo soy yo mismo. O el que no se está permitiendo ser. O sea, tú tienes Por que Por ser eso una le está persona yendo bien en total- trading. Tú tienes que ser una persona totalmente diferente al frente al gráfico. Dicen que el trading te muestran las heridas que tienes que sanar Dale, Te de lo muestra infancia. todo. Y, Un y espejo, salen ¿no? esas heridas de infancia, de rechazo, de traición, de codicia. Ahora todas esas entiendo cosas por qué que no no me he de enfrentado al rabia. trading. No, eso rabia, tiene ay, algo, de el trading que ansiedad. es muy bonito y te revela tú quién eres. Y lo bueno es eso, porque lo hace te lo mejorar a revela uno. y así tú puedes manejar eso y darle pues Es obviamente... verse uno mismo en tercera persona y ver en Exacto. qué está fallando por uno mejorar en ese aspecto. Pero es difícil verse uno mismo. Exacto, porque es que, Es ver que uno, es que uno no se dice, pone mucho a "Wow". prueba todos los días, pero cuando ya está operando, uno todos los días está enfrentándose a uno mismo, entonces todos los días es una retroalimentación para ti mismo. Claro. Yo me di cuenta en el trading, que a mí me daba miedo perder lo poco que tengo y entonces no soy capaz de, pues me muestra eso, De soltar. de soltarlo, me lo muestra, Ay, y me lo mostró y lo entendí con el trading. O sea, tira el Ay, stop guau, loss. Mari, ¿qué? Vas tirando el stop loss para que no le saque la pérdida. No, ¿sabes qué? Cuando entendí eso, yo el stop loss no lo toco. Si pierdo, pierdo, pero si es ese miedo, como hay Uno tiene una que herida aprender a ahí soltar también la de pérdida. perder lo poco que tengo. Y eso me ha pasado en muchas cosas de la vida. Ahí entendí que yo tenía que sanar esa herida frente al dinero. Y es algo muy Soltar tenaz. es muy complejo. Soltar es algo muy complejo. A mí me parece muy mágico en esto y yo lo veo también cuando tengo consultantes, ¿cierto? Que no tienen trading, que no tienen, ¿cierto? Que no hacen esto en sus vidas, pero entonces comenzamos a hablar de qué pasa en sus vidas y llegan ese lenguaje de no merezco, de no soy suficiente, de a mí me falta, de yo tengo que hacer para que los demás me vean de una manera específica. Y entonces las personas, por estar mirando afuera
y por recoger todos esos miedos que traen de su casa, de sus relaciones, de infancia, sus todo eso viene padres, de la de su infancia. infancia, porque todo viene desde ahí, ellas se dan cuenta que finalmente tienen que reconocer su historia. Y no importa si mi papá fue el mejor papá o el mal papá, es comenzar a reconocer que ese ser humano me trajo a mí y me puso en esta situación de vida. Y que es mi responsabilidad no mirar si él fue bueno como padre o como madre, ¿cierto? Sino que gracias a que él existió, yo existo. Y eso me lleva a hacerme responsable de mí. Es que, por ejemplo, lo que le estaba hablando del estoicismo, eso habla del estoicismo, hazte responsable. O sea, no le eches la culpa que a mi papá, que a mi Ajá. mamá, que porque yo vivía Se aquello, justifican. que porque Y ahora yo Nosotros nosotros somos los que tomamos las decisiones de que estamos viviendo todos los Hazte días. responsable. Total. Simplemente Yo no es les eso. echo la culpa de nada. Pues Pero qué nos pecado. victimizamos. Ellos hicieron Eran unos lo niños que que eran otros niños, entonces- Exacto. O sea, Pero yo el me pongo a ver a mi victimismo, o mamá. sea, está así, la gente se victimiza. Yo me todo pongo a el ver a mi mundo. mamá, su primer hijo a los 16. Eso tiene que ser muy teso. Y es como ella crió con la información que ella tenía. Yo no la puedo culpar por eso. Eran otros Es tiempos. mi decisión hacer algo totalmente diferente por mí, ¿cierto? Es mi decisión, es que es mi vida, es mi timón, es mi barco. Yo no puedo culpar a nadie por lo que yo estoy haciendo, viviendo. Es mi decisión. Y todas las decisiones que hemos tomado es lo que nos trae hasta donde estamos en este momento. Pero mira lo que pasa con eso, Carol, y me encanta lo que acabas de decir, porque para las personas es muy fácil tomar cada uno de estos 4 roles. O víctima, o victimario, o verdugo, ¿cierto? O salvador. Es uno de esos 4 roles, y esos 4 roles los ponemos en todas las situaciones. Pero decir, yo soy responsable, Sí. eso implica mirarse hacia adentro, porque todo lo demás está afuera. Y eso duele. Muchísimo, ¿Ustedes muchísimo. qué piensan, Sí. por ejemplo, porque lo que estaba comentando Caro, o sea, obviamente estamos hablando de una generación pasada, pero hoy por hoy se está viendo mucho que hay jóvenes de muy temprana edad que ya están cambiando mucho ese mindset, o sea, que desde muy jóvenes se ven con un mindset muy maduro. O sea, o sea, yo me pongo a pensar cómo serán los hijos de nuestra generación, ya uno que está construyendo ese mindset, porque bueno, o sea, digamos que los padres no tenían la culpa en entonces, y en ese entonces no se veía la lectura que pronto se ve hoy en día, no sé, esa transformación en personas, pues, por ejemplo, nosotros en este ámbito, con todo ese mindset que manejamos y eso. O sea, no sé qué piensan, por ejemplo, de eso. Me parece que se está rompiendo todos esos patrones, Esa esas es la Exacto, generaciones. se está rompiendo los esa es la patrones. generación de romper Ya no- patrones. exacto. En esa estamos. Que mucha Entonces, la gente que viene es dice más ellos no de- que quieren mucha gente hacer. dice que esta generación es de las que más se va a tapar en plata, de hecho, porque pues Sí. también vamos muy de la mano con la tecnología, algo que no le pasó, pues, digamos, a abuelos de nosotros y gente de otros. Exacto. Es que uno hace años uno veía que la gente que generaba muchos ingresos y demás dinero ya eran personas de 40, 50, 60 años, ¿cierto? Hoy en día usted ve jóvenes de 18, 20 años y ya han facturado millones de dólares. millones de dólares. Pero eso se debe a que hay una conciencia, digamos, planetaria. ¿Qué es lo que yo digo? Va Hay una mejorando la conciencia conciencia de las planetaria personas. que está subiendo de nivel. Los estudios de la espiritualidad, a mí el tema me gusta muchísimo, y todo este tema de la nueva era habla de que el planeta está ascendiendo a un nuevo nivel de conciencia, y para acceder a ese nuevo nivel de conciencia pues hay que tener información. Hace 10 años atrás usted no escuchaba a una persona hablar de heridas de infancia, de constelación familiar, ¿cierto? De cómo yo me puedo sanar desde la respiración, porque existen muchísimas técnicas y muchas milenarias para llevar a las personas a la sanación. Esas preguntas no estaban acá. El chid era el que se me fue tu nombre. El que Daniela decía, el chid es que Daniela decía, vaya, trabaje, y yo soy esa generación, y yo hice Sí, exactamente vaya, trabaje, eso. Vaya, estudie. trabaje, estudie para que sea. Para que seas alguien. Estudie para que usted sea alguien en la vida. No sea alguien en la vida para que recoja. Finalmente, ¿qué atraemos? Atraemos lo que somos. No atraemos ni lo que tenemos ni lo que hacemos. Atraemos quiénes somos. Entonces, en mi vida hay abundancia. Llega a mi vida esa abundancia. En mi entorno y en mi contexto de vida hay escasez. Eso hay en tu mente, eso va a Sino llegar. que es que hay algo muy particular con el tema de que le decían uno antes de que vaya y estudie para ser alguien en la vida. Sí. Eso es muy chistoso porque usted va a ser alguien en la vida si estudia o no estudie. Entonces, Ay, ahí claro. se Depende, ve- lo que es otra sea. cosa. que estudie, y no solo eso, porque si una vez ve gente que estudia mucho y está trabajando por una persona que no ha estudiado nada. Entonces, no es eso, sino más la mentalidad de las personas. Porque yo conozco mucha gente que
simplemente hizo un pequeño curso y todo, y está generando y está facturando miles, pero es su mentalidad la que hizo que pudiera facturar eso, no tanto lo que estudió. Entonces ahí es donde uno también tiene que mirar, es que la mentalidad es lo que empieza a dominar todo en el mundo, en el universo, y ayuda a que todo se empiece como a Gracias. formar. Regla de estoicismo. Sí, es que te digo pues que lo que es Lo que pasa es que esa No, y sabes que lo que hablaban ahorita del entorno, que es tan importante, yo me pongo a ver la mujer que era antes, ¿cierto, Paula? O sea, yo me pongo a ver la mujer que yo era antes y el miedo que yo le tenía a todo esto de lo nuevo por el entorno en el que yo estaba, que era mi familia, y mi familia es muy demasiado tradicional, lo más tradicional que ustedes se puedan imaginar, de los que siembran todavía la cebolla. Y entonces vienes y tú sales de ese círculo y te enfocas con otras personas que tú sabes que te van a llevar a otro nivel. Y en la mujer que yo me he convertido gracias a eso. Es que mire que cuando yo, les voy a contar, cuando yo estuve en mi vida, hace como 4 o 5 años, yo rumbeaba, me mantenía con un entorno de rumba, de drogas, de fiesta, de todas esas cosas. Y yo me mantenía pobre, escasa de dinero. Y yo, cuando yo cambié mi entorno, y es la realidad, y empecé a unirme con personas de mentalidad millonaria, de mentalidad de crecimiento, mi vida cambió totalmente. Y no es porque uno quiera dejar esos amigos atrás, simplemente ya la energía con esas personas ya no pega. ya no pega. Simplemente no es que uno las quiera dejar, sino que es que a veces esas amistades se vuelven como un ancla. Como un Y ancla. uno se Se tiene pasa que quitar esa Sí, ancla si quiere total. poder ¿Puedes creer que yo Total. de esas amistades no sé nada hoy en día? No tiene ningún... Absolutamente nada. Y me di cuenta que cuando yo cambié mi entorno, yo cambié. Y mi vida cambió, mis ingresos aumentaron. O sea, yo nunca me imaginé que yo iba a viajar por el mundo. Cuando yo era una empleada que trabajaba Llorabas, de sí. 8 a 6 de la mañana. No, te voy a decir algo. Mi papá es un hombre que tiene mucho dinero y tiene sus propiedades y sus negocios, y yo trabajaba para él, y yo simplemente era un auxiliar de sistemas que me ganaba 2 millones de pesos. Él a mí no me trataba como si fuera la hija de un papá que tiene dinero, no, tienes que trabajar. Y yo me acuerdo que yo trabajaba de 8 a 6 de la tarde, pero yo mi mente quería hacer negocios. Me acuerdo que un amigo un día me dijo, hey, tenés que comprar esta criptomoneda, el Bitcoin. No sé si lo conocen, ¿cierto? No, para nada. Le voy a decir algo, él en el 2017 me dijo, compremos esta cripto, que esta va a ser la moneda del futuro. Yo le dije, ¿será que sí? Porque mi mentalidad era de hacer negocios, de hacer crecer el dinero. Yo tenía algo dentro de mí, pero tenía miedo de muchas cosas y era empleada, ¿cierto? Cuando yo me compré esa cripto, yo me compré el Bitcoin en el 2017, y mira, ahora cómo está el Bitcoin. Y me acuerdo que muchas personas de mi entorno en esa época me decían, vos estás mal, estás loca, te van a estafar, eso no sirve, se burlaban de mí. Y hoy en día, ver cómo realmente se cumplen esas cosas, y que por mi mentalidad de decir, bueno, lo voy a hacer a ver qué pasa, porque siempre soy de esas personas que dicen, bueno, muéstrame el negocio, si funciona, a mí me gusta, yo lo hago. Muchas personas no lo hacen por miedo, se quedan ahí, en esa zona de confort, pensando, ¿será que si lo hago o no lo hago? Yo lo hice, y gracias a eso y a muchas cosas que he aprendido, mi vida cambió totalmente. ¿Qué por ahí no te busquen las personas? Algunas. No, algunas. Incluso todavía tengo amigas que me dicen la gozan que me gozan todavía, y aún sabiendo que el Bitcoin está en $115,000, y todavía no creen, todavía siguen burlándose, pero es la mentalidad de ellos. No es mi mentalidad. Pero es donde uno tiene que pensar que uno no puede escuchar el consejo de una persona que no está tiene donde uno quiere estar, resultados. donde uno quiere estar. Exacto, me encanta esa frase. Ese consejo para mí una vez lo escuché Sí. y eso... mejor dicho, Exactamente. eso es como los tatuajes, no me gusta el tatuaje. estar donde tú Yo siempre, ya esa es una... una frase para mí que yo siempre, a donde voy, la tengo muy presente, y es exacto lo que tú dices. Escucha, bueno, las personas que creen tener la razón, pero sigue a los que tienen los resultados. Y cuando le preguntas a
Paula, que si se burlaban o que si te buscan. Me acuerdo que cuando yo iba a renunciar a mi primer empleo, se me burlaban y me decían, ay, Dios mío, como que está tan soñadora, como que pues no, ya se cree, pues no sé qué, ya se cree. Y recuerdo que cuando empecé a viajar, o sea, todos veían mis historias, pero pues, ¿será que sí? Y empecé a tener resultados y ya esa gente me dice, ay, Dani, te admiro, o hay otros que ni siquiera me dicen nada. Hay una Hay frase unos que muy te dicen, fea. te admiro, Siempre pero no están hacen nada. pendientes Sí. de lo que sabe tú que- Hay estás una haciendo. frase muy fea que yo la escuchaba mucho en el colegio de niño, que es cuando le decían a uno, no, es que soñar no cuesta nada. Pero se lo decían en plan uno como en charla. Yo decía, ay, ve, que no sé, quiero ser con una niña. Y no falta el que diga, no, es que soñar no cuesta nada. Y hoy por hoy para mí, soñar sí Soñar cuesta. O sí sea, cuesta. claro, o sea, porque cuesta. si uno no se Sí. siente, si uno no se pone, pues acá hablando un poquito de mundo cuántico, si uno no se hace sentir allá, uno no se ilusiona con esa idea de que uno está donde uno quiere estar, uno no se va a morir donde está. Te voy a Así decir, es. visualizar. Visualizar, Mira, exacto. yo me acuerdo, les voy a contar algo. Empieza por un sueño. Hace 3 Sí. años. Sí, Literal. todo empieza por Hace un 3 sueño. años yo tenía una amiga que tenía una BMW X6. Yo amo ese carro. Y yo me paraba en el carro, yo me tomaba fotos y yo decía, este carro en un año va a ser mío. Y yo empecé a visualizarlo. Me acuerdo que mi amiga, hágale, tómese foto, juega, caga de la risa, pues, porque hay personas que su ego no les permite ver más allá, ¿cierto? Yo listo, me paraba el carro, este carro va a ser mío. Al año, exactico, al año, haber visualizado el carro de mis sueños, me compré el carro de mis sueños. No mejor. Sí, me compré un Mercedes GL 350. No, la visualización funciona muchísimo porque yo soy una persona que visualizo mucho y yo me siento, medito y yo soy como que, o sea, hablo en presente y muchas cosas de las que yo tengo hoy o de los resultados que tengo hoy los he visualizado y yo hablo con mi esposo mucho y a veces nos sentamos y yo digo, mi vida, qué locura, o sea, todo lo que hemos de pronto venido planeando, que hemos visualizado, o sea, se está dando y todo lo que viene, todo lo que estamos visualizando, yo sé que se va a dar, es que la visualización es Mira lo importante de visualización de esto. Eso es un datico dentro del proceso de cuántico. Y Jesús es cuántico. Cuando Jesús dice, entra a tu habitación y pide al Padre sintiendo que ya lo tienes, el Padre te lo concederá. Y eso está, si lo tomas por ahí unas 17 veces en la Biblia dicho de maneras Dicho, distintas, sí. pero caes ahí. Y la importancia de lo cuántico es sentir, no solamente soñar. Sentirse. Yo Sentir voy y que ya. visualizo, pero yo siento que ese es mío, lo declaro en mi presente, ni siquiera en mi futuro, lo declaro en mi presente aquí y ahora. Y aquí y ahora ese tipo de cosas se obtienen. Y yo pienso que yo soy un manifestador. Así sea. Sí, porque me pasan cosas, por ejemplo, el viaje a Dubái, yo lo cuento como una experiencia porque hicimos un viaje a Dubái en el mes de mayo. Y cuando hicimos el viaje a Dubái, a mí me dio mucha risa que la semana siguiente me encontré una carta que yo me había escrito de futuro 3 meses atrás. Y en la carta yo dije, este año voy a viajar mucho. Y comencé a colocar varios lugares, Dubái. Y el viaje a Dubái a nosotros nos llegó, o sea, nosotros de un día para otro estábamos montados en el avión para Dubái. Entonces era cumplir un sueño y era manifestar. Y si fueran a la casa y cerráramos mi puerta frente a cuando yo me despierto, ahí está el mapa, la carta, las cosas que yo todo el tiempo estoy manifestando. Y Sí. esas cosas llegan. Pero por ejemplo, con el tema del trading, yo soy trader fractal. ¿De qué trata la fractalidad? Que todo en el universo se repite, es cíclico, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con la mentalidad del ser humano. O sea, nosotros porque repetimos y no salimos a veces de un bucle de vida, porque no somos capaces de cambiar esos patrones mentales que nos hacen repetir cada vez la misma historia, las mismas cosas. Entonces, cuando uno empieza a cambiar esos patrones mentales que cada uno se ve que lo ha hecho, ahí es donde empezaron a ver resultados en sus vidas. Entonces, cuando uno quiere realmente cambiar resultados en las vidas, en la vida, etcétera, ustedes tienen que empezar a cambiar esos patrones mentales. Por ejemplo, ¿por qué mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me pasa otra vez lo mismo? ¿O por qué me metí con la misma persona o con la misma forma de ser de esta persona? ¿Por qué? Ni siquiera es las otras personas, es uno que tiene patrones mentales que hace que todo eso empiece a atraer a esas personas, esas situaciones. Entonces, todo en la vida es de patrones y en este ambiente es cambiar patrones mentales. Así es. Chicos, ya para darle finalización al podcast, un consejo que le darían a
a una persona o a ustedes del pasado, si ustedes pudieran decir, digamos, a ustedes del pasado, ¿qué consejo le darían? Compré Bitcoin. Pero otro más emocional. O sea, obviamente es muy buen consejo. Obviamente. Sí, Cuando mucho. estaban como en 3.000 pesos. Cuando estaba en $1. Cuando estaban en $1, sí. Yo digo, ¿qué le diría a mi yo del pasado o qué le diría a las personas? O sea, que si ustedes tienen un sueño en su corazón, que si ustedes tienen algo que los trasnocha, pero que por miedo no lo hacen, o sea, dejen ese miedo. Porque yo esta frase siempre la repito mucho y es más rentable la fe que el miedo. Y si uno tiene un deseo en el corazón es porque Dios se lo puso a uno, porque uno sí es capaz de lograr eso. Y uno va a buscar esas formas de hacerlo. A mí me pasó, yo tenía muchos miedos que de renunciar, que de emprender, y hoy en día ver todos los resultados que he tenido y la vida que he logrado y las cosas que yo cuando tenía una mente pequeña, cuando era empleada tenía una mente pequeña, yo soñaba con cosas básicas que hoy en día que ya he logrado y yo obviamente quiero lograr más, pero yo digo, ay, jue madre, o sea, yo ni siquiera soñaba con los resultados que hoy tengo, entonces agradecer y si es posible. Salir de la zona de confort, eso es muy Sí, difícil. salir de esa zona Salir de de lo confort. seguro. Y la gente quiere tener los resultados de las personas exitosas, pero ni siquiera están dispuestas, exacto, sin tomar riesgos y sin ni siquiera estar dispuestas a vivir ese proceso, porque a mí hay mucha gente que me dice, ay, Dani, tan bueno usted que es emprendedora, que viaja, que disfruta tanto, pero yo fue pucha, pero se han detenido a preguntarme cómo ha sido mi proceso, esas lloradas, esas veces de decir, ay, fue pucha, ¿será que sí soy capaz? Ay, no, como que ya no creo en mí, como que es cierto, todas esas cosas. Solo ve el resultado, Solo ven el pero no resultado. ve el Ven el proceso. resultado, pero no ven el proceso, entonces sí es posible. Bueno, yo como consejo daría que no dejen de ser auténticos. Eso diferente y esa autenticidad que tú tienes es lo que te va a hacer llegar muy lejos. Yo le- Bueno, lo que yo les diría es que crean en ustedes. Todos somos capaces de cualquier cosa si tenemos disciplina y nos enfocamos. Y que aprendamos a hacer trading. Yo a las personas les diría, mire, todos tenemos sueños. Les diría, dé el salto de fe y esté dispuesto a pagar el precio de ese sueño. Y yo en mi vida tengo esta frase, si tú quieres llegar al cielo, suelta lo que te ata al suelo. Si tú quieres llegar al cielo, suelta lo que te ata al suelo, porque eso que te ata al suelo es lo que no te deja avanzar. No te deja avanzar el miedo, no te dejan avanzar personas que están a tu alrededor, no te deja avanzar el no creer en ti. Entonces, suelta todo, no te dejan avanzar hábitos que no construyen, ¿cierto? Las drogas, la fiesta. Y esto no quiere decir, no, es que no, entonces no me puedo tomar un trago, no puedo ir a la fiesta. No, a la fiesta se puede ir, El problema son los excesos. pero no hay que vivir desde el exceso, hay que vivir desde la convicción de ese sueño que ya tienes. Y ese sueño es el cielo. Y suelta todo lo que te ate al suelo, que no te está dejando crecer, que no te está dejando volar. Actuar desde la Yo- persona en la que te quieres convertir. Yo le diría a mi yo del pasado, Paula, fuiste muy valiente, lo lograste, aprendiste, te pasaron cosas, pero lo aprendiste y hoy en día lo lograste. Y valió. Eres una poderosa, una mujer grandiosa. Y a las personas les digo que no les dé miedo hacerlo, que se arriesguen, que al otro lado del miedo está la vida que siempre soñamos. Qué bonito es. Sí, bravo. ¡Ah, sí! ¡Padre, iba a llorar! Para más contenido así.